Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando. vienen con Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. vienen Trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. los que caminan Por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén y aún en los lugares más remotos del mundo, dice el Señor. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos la Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Teresa Brais, la Misa Gregoriana también de Jorge Sánchez y Javier Montes. Oramos también por las intenciones que cada uno de ustedes, quienes nos siguen a través de las redes sociales, dejan allí en los comentarios. Oramos también por las intenciones que cada uno lleva en su corazón. Hoy oramos también en la Eucaristía por la salud del niño Aarón David y en la Misa Gregoriana por la salud de Gregoria Petrosini y por la salud de Angie Colmenares. Oramos también por los niños de la masacre en Texas y oramos también por estas dos maestras. Oramos por los que están sufriendo a causa de esta situación. La iglesia los acompaña desde aquí, desde Venezuela, en la oración por todos los que sufren. Oramos también por todos los enfermos. Oramos por los que van a sus trabajos en este día, por los que están iniciando esta semana. Oramos por cada uno de nosotros y las intenciones que llevamos en nuestros corazones. Con estas intenciones decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. La primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso venimos con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, humillado, que el Señor no lo desprecia, a reconocer que somos pecadores. ¿Cuántas veces le hemos faltado al Señor? Porque hemos dicho malas palabras, porque hemos tenido malos pensamientos, porque muchas veces no ayudamos al que lo necesita, al pobre, al humilde, porque muchas veces nos negamos, nos hacemos indiferentes, nos hacemos insensibles ante el mundo, para que nosotros, arrepentidos también de destruir la creación de Dios, cuando botamos basura, cuando talamos, y la palabra nos invita a nosotros a amar y a cuidar la creación. Por eso, con un corazón arrepentido, decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Y funde, Señor, en nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Efeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan, como la cera se derrite el fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanzas. Aleluya. Aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, Llénanos de tu amor. llénanos de tu sabiduría, Llénanos de tu sabiduría. para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy es lunes, estamos iniciando esta nueva semana. Y la palabra de Dios que acabamos de escuchar, sobre todo la del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos viene a hablar un poco sobre el bautismo. Y quiero hacer énfasis un poco en esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque son citas muy utilizadas por los protestantes para decirnos que el bautizo no es como lo hace la Iglesia Católica, que bautiza y que en el nombre del Padre y que del Hijo y que del Espíritu Santo. No, señor, el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Eso eran lo que creían o lo que piensan, los protestantes. Ahora, vamos a interpretar esta palabra de Dios. Quiero que busquemos en la Sagrada Escritura, yo la tengo acá digital. Vamos a buscar una cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Vamos a escuchar cómo era el creer en el Señor Jesucristo. Dice así, ¿no? Del 36 en adelante. Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, dice el versículo 36. Primera cosa importante, recordemos que muchos no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso, esta predicación de los apóstoles comienzan diciendo que todo el pueblo debe reconocer a Jesús. Es decir, los apóstoles les están predicando a aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y si están hablando de Jesús, lógicamente que lo primero que tienen que hacer es enseñarles a creer en el Señor Jesús. Esa es la primera tarea. Por eso el bautizo que comienzan los apóstoles a realizar es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen que hacer que el pueblo crea en Jesús. Dicen los protestantes, por eso es que los niños no se pueden bautizar porque un niño no cree. Está mal interpretando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero hay que enseñar a los adultos. ¿Por qué primero hay que enseñar a los adultos? Porque son ellos los primeros que deben creer y luego ellos van a transmitir esa fe a sus hijos. ¿O me va a decir usted que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el pacto con Abraham de la circuncisión, donde decía que todo niño varón sea circuncidado a los 8 días de nacidos, me va a decir usted entonces que 300, 400 años después, un niño de 8 días de nacido sabía que la circuncisión era un pacto entre Dios y los hombres? No lo sabía. Pero ¿quién tenía la obligación de enseñarles? Los padres. ¿Quién tiene la obligación de enseñarles a los hijos la fe? Los padres. Por eso la predicación de los apóstoles va dirigida en primer lugar a los adultos.
La catequesis de los adultos, que en muchas parroquias se tienen. La catequesis dirigida a los adultos, porque la fe entra por la casa, es decir, por la conversión del papá y de la mamá, y luego se transmiten a los hijos. Luego dice la palabra en el versículo 37, al oír estas cosas todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro. Y fíjense algo interesante, ¿no? El que estaba predicando era nada más y nada menos que aquella persona que Dios había nombrado cabeza de la iglesia, a Pedro, que le había dicho: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice el versículo 37, al oír estas cosas todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y le dice Pedro: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Conviértanse. Por eso la predicación primera va dirigida a los adultos. Conviértanse, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Pedro les está enseñando a los que no creen en Cristo que deben dejar a un lado el no creer y pasar a creer en Jesús, a pasar a creer en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Vamos a verlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 19. Dice así, versículo 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Fíjense, ni siquiera habían oído hablar de que existiera un tal Espíritu Santo y ya estaban abrazando la fe. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que la predicación no estaba completa. Como pasa muchas veces con los protestantes, que le enseñan a la gente, por ejemplo, que no hay que bautizar a los niños porque eso no está en la Biblia. Es una predicación incompleta. Ahorita vamos a ver el versículo donde Cristo manda a bautizar a todos, y ahorita vamos a ver también el capítulo y el versículo donde Pedro no solo bautiza a los adultos, sino que también lo hace con los hijos. Ya lo vamos a ver, pero vamos a continuar acá. Y luego dice: ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Era una predicación incompleta. ¿Qué hace Pablo? Pablo replicó: ¿qué bautismo han recibido? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Han recibido el bautismo de Juan. Esto es una teoría, por ejemplo, para los que creen en el tal Jesús solo. La secta esta que cree que solo es Jesús. No. Esto le pasa a ellos como a los que creyeron solamente en el bautismo de Juan. Pablo les dice: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él. Fíjense lo que dice Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él. Hay que creer en aquel, es decir, en Jesús. Y no solo basta creer en Jesús, hay que creerle a Jesús, porque hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo nos habla de creer en Jesús, debemos creerle a Jesús. ¿Y qué significa creerle a Jesús? Creer en lo que Él nos ha enseñado. Por tanto, si vamos a creer en lo que el Señor nos ha enseñado, vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, donde nos dice lo siguiente: acercándose Jesús a sus apóstoles les dijo, escuche, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Primera pregunta: ¿quién tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Jesús. Es decir, lo está dando Jesús. Este mandato lo va a dar Jesús. Por mí podrá venir el mejor protestante del mundo, pero no le voy a creer. Yo le voy a creer a Jesús, porque es Jesús el que da el mandato. Podrá venir los mejores protestantes, teólogos protestantes, diciendo que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús, y podrá decir lo que quiera, pero aquí vámonos a la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice que acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Primera pregunta: ¿quién tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Jesús. Luego dice: vayan, que significa ir, vayan ustedes a hacer esto, ¿sí?
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El mandato del Señor es que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y les preguntan quién quiere convertirse y lo bautizan. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, sin dejar a nadie por fuera. El Señor no dejó a los niños, ni a los ancianos, ni a los jóvenes. No, Jesús dijo a todos. Y como decía un sacerdote, todos es todos, a no ser que alguno se llame todos. Pero todos es todos. Y luego dice, ¿cómo? ¿Cómo los van a hacer mis discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace uno discípulo del Señor? A través del sacramento del bautismo. Y luego escuchen lo que dice el Señor. Y enseñándoles, primera cosa, bautizarlos. ¿En el nombre de quién? ¿De Jesucristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, enséñeles. Por eso Pablo y Pedro le decían a los que no creían en Cristo, primero deben creer en el Señor Jesús. Luego deben bautizarse y luego comienzan ellos a enseñarles. Y dice la palabra en el Evangelio de Mateo 28:19, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Este es un mandato ¿de quién? De Jesús. Por tanto, entre lo que le diga a usted un pastor protestante que supuestamente es enviado por Dios cuando son mentiras, Jeremías 14:14 lo dice claramente, cuidado con los falsos profetas, tengan cuidado con los falsos profetas, ¿sí? Aquellos protestantes que vienen diciendo que el bautismo es solo en el nombre del Señor Jesucristo, o usted va a creer en el mandato propiamente dado por el mismo Cristo. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 en adelante, estábamos escuchando cómo Pedro les dice que debían bautizarse, ¿sí? Debían creer en el Señor Jesús. Dice, por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente. Dice la palabra de Dios, ¿no? Todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió, conviértanse. Primera cosa, catequesis dirigida a los adultos, conviértanse. La conversión nace del corazón del hombre. Ajá, paz, señor cura. ¿Y un niño se puede convertir? Un niño no se convierte, pero un niño puede crecer en la fe a través de la enseñanza de los padres, porque los padres han creído en Cristo Jesús y han hecho realidad el mandato de Dios del Evangelio de Mateo 28:18, donde el Señor dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice Pedro, para que le sean, primera cosa, perdonados los pecados. Es que un niño no tiene pecado. Un niño no tiene pecado. Busquen en la Sagrada Escritura el Salmo 51, versículo 7, dice, pecador me concibió mi madre desde el seno materno, yo soy un pecador. Búsquelo, ¿sí? Y ver si usted le cree a la palabra de Dios o le cree al pastor que no es tan bobo porque está ganando becas para cobrarles el diezmo, ¿sí? Entonces, fíjense como dice la palabra de Dios, ¿no? Para que le sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjense la cosa tan interesante. El bautismo, primero, según Cristo, nos hace discípulos suyos, nos hace hijos de Dios. Segundo, nos perdona el pecado, nos perdona nuestros pecados. En este caso, el pecado original, ¿sí? Que encontramos en el Salmo 51, versículo 7. Tercero, recibirán el don del Espíritu Santo. Se recibe el don del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y cuarto, se le abren las puertas del cielo, porque cuando Cristo se bautizó, se abrieron los cielos. Y luego dice la palabra de Dios, porque la promesa, escuchen bien, versículo 39 de segunda del Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, porque la promesa, ¿cuál promesa? Perdón de pecados, ser discípulo de Cristo, recibir el Espíritu Santo y que se nos abran la puerta del cielo, ha sido hecha para ustedes, los adultos, dice, ha sido hecha para ustedes y para sus
hijos. Pregunta clave. ¿Un hijo comienza a ser hijo suyo en qué momento? Cuando tiene 13 o 14 años, como dicen los protestantes, que hay que esperar que el niño crezca y que decida si quiere bautizarse o no. O comienza a ser su hijo desde el momento en que usted lo engendró. Comienza a ser su hijo cuando usted lo engendró, ¿sí? Y esta promesa es hecha para ustedes y para sus hijos. Y como usted no lo puede bautizar en el vientre, debe esperar que nazca. Y a lo que nazca usted debe bautizarlo. Porque así como Cristo a los 8 días de nacido fue presentado en el templo para ser circuncidado, porque tenía que cumplir la promesa de Dios con Abraham, así usted tiene que aprender a bautizar a sus hijos. No sea sinvergüenza esperando que crezcan. Después llegan a la iglesia diciendo, ay padre, para que me le saque el demonio al muchacho. No, señor, ¿sí? Porque cuando usted no bautiza a su hijo, usted lo está dejando a la merced del demonio. Por eso, fíjense cómo la palabra de Dios es clara, ¿sí? Es una invitación para que bauticemos a nuestros hijos. 2 palabritas corticas del Evangelio. Dice el Señor que les contestó Jesús, ¿de veras creen? ¿De veras ustedes creen? Yo creo que esa es la clave de la reflexión del día de hoy. ¿Creemos realmente nosotros en el bautismo? ¿Creemos realmente que el bautismo nos hace hijos de Dios? ¿Usted lo cree? ¿Usted está convencido de eso? ¿Usted está convencido que Cristo está presente en la Eucaristía? ¿Usted está convencido que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Pues si usted lo está, no solo crea en Dios, sino que debe creerle a Dios. Aprenda a creerle a Dios. Y creerle a Dios significa creer en lo que el Señor nos ha dicho a la luz de la palabra de Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos ante el altar del Señor las ofrendas del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este santo sacrificio que nos purifique, Señor, y llene nuestras almas con la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de sus ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, Digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor, Hosana,
Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu.
Como hijos de Dios nos damos la paz. Desde Barinas, Venezuela, la paz sea contigo. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo Corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré de nuevo a ustedes y se alegrarán sus corazones. Aleluya. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos al Padre Eudi a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Feliz inicio de semana para todos y que Dios los bendiga. Amén.